Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Pues vamos a iniciar otra vez la clase. Mi nombre es Olga Livia Monterrecendis. Vamos a iniciar el tema de revolución industrial. Dentro de los subtemas que vamos a estar desarrollando el día de hoy van a ser el sistema de producción artesanal y fabril, el desarrollo comercial, tecnológico y las transformaciones sociales, al igual que las consecuencias ambientales de este suceso de la historia. Antes de iniciar, quisiera preguntarles a ustedes qué concepto tienen sobre revolución. Bueno, revolución es un cambio, transformación en cualquier ámbito o los 4 ámbitos que son económico, político, cultural y social. O sea, transformar de cómo era antes a cómo será ahora. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Es aquel en el cual nosotros podemos encontrar la diferencia de cómo vienen evolucionando, de cómo evolucionan de etapa por etapa. Van cambiando, van innovándose cada vez conforme van creciendo. Muy bien, entonces entendemos o estamos en sintonía que revolución no es enfocado a pelea, no es enfocado a lucha, que es una transformación que puede ser de 2 tipos, ya sea pacífica o violentamente. Vamos a ver el concepto de industria también, que industria lo entendemos como un conjunto de procesos donde se va a transformar una materia prima y esa materia prima nos va a desarrollar lo que es un producto ya sea terminado o semi-terminado. De esto podríamos sacar nosotros entonces nuestro concepto de revolución industrial. Con estos 2 conceptos, si los enlazamos, ¿ustedes qué entenderían como revolución industrial? Que fue un cambio en la industria donde se cambió el sistema artesanal a sistema para elaborar productos terminados o semiterminados. Como ya lo dijo mi compañera, revolución industrial sería un proceso de transformación económico o ya sea tecnológico, que pasó de un sistema artesanal a un sistema fabril. Muy bien, es el cambio o la trascendencia que tenemos entre la forma de producir. Ya no se va a producir de manera artesanal, ahora se van a implementar ciertos mecanismos que van a ir más enfocados a la producción fabril, donde vamos a ver la diferencia entre estos 2 métodos. Este acontecimiento es uno de los acontecimientos más relevantes de la historia del hombre y surge en Gran Bretaña entre los años 1780 y 1850. De ahí se va extendiendo hacia otros países como es Europa, Estados Unidos y Japón, y de ahí logra su extensión total al resto del mundo. En este proceso vamos a ver que antes de la revolución industrial, todo lo que se fabricaba era 100% a mano, hecho por el hombre, y lo único que se utilizaba era la fuerza muscular humana para poder fabricar. Posteriormente vamos a ver que ya no es 100% la fuerza, sino ya es con ayuda de alguna maquinaria, originando lo que son las fábricas. Una de las características peculiares de la revolución industrial es las máquinas que inician a trascender. La maquinaria que se inicia es precisamente en la industria textil, debido a que Gran Bretaña, el clima que tienen es un clima demasiado frío y la mayor parte de la producción era precisamente para controlar las necesidades que tenía la población, cubrirse con abrigos, con prendas que les permitiera combatir lo que es el clima. Entonces vamos a tener que las primeras máquinas que se desarrollan es la máquina de hilar, que es la que muestra la imagen de allá, y el telar mecánico. Estas permitieron que ya la gente ya no solamente estaba tejiendo los abrigos, los suéteres, sino ahora ya utilizaba este tipo de máquinas para hacer productos más grandes como cobijas, como cobertores, como otras cosas que eran todavía hechos a mano, pero ya con la ayuda de ciertas maquinarias.
Les decía, esta trascendencia sigue siendo en la industria textil y hasta la fecha en la industria textil podemos encontrar los primeros vestigios de esta revolución. Solo que se van innovando, ¿no? Exactamente, cada día vamos innovando más y más. Las causas que originaron esta revolución en cuestiones de desarrollo científico y tecnológico, obviamente una vez que aparece la máquina, empieza a desarrollarse lo que es el motor. Se empieza a desarrollar el motor y esto permite que se desarrollen más industrias, más maquinaria y con esto que crezcan lo que son las fábricas. Creciendo las fábricas, poco a poco van dejando atrás la producción artesanal y con esto se van acabando los talleres también. Empiezan a acumularse capital y esto hace que los campesinos poco a poco empiecen a vender, a rentar sus tierras y empiecen a ser parte de una colonización y una esclavitud también. En cuestión agraria, en el campo empieza a tener una gran trascendencia porque ya no era el típico arado jalado solamente por hombres o por animales, sino ya estaba acoplado una maquinaria que les permitía tener un trabajo más rápido, más eficiente y sobre todo con menos desgaste de energía. La máquina de vapor fue una de las máquinas precursoras de este movimiento. ¿Alguien de ustedes conoce quién fue el inventor de la máquina de vapor? James Watt. Fue James Watt, exactamente, es el precursor de este invento y este invento es el que da origen al resto de los inventos que vamos a estar viendo. Consistía en un motor que por medio de carbón va calentando el agua y ese vapor que va saliendo de ahí poco a poco hace que vaya avanzando o vaya funcionando una determinada maquinaria. La incorporación de este invento permitió un gran desarrollo en la industria porque de este invento sale lo que es el barco de vapor, salen lo que son las locomotoras y salen otro tipo de maquinarias que posteriormente vamos a ver. Les comentaba que hay dos tipos de sistema. El primer sistema es de sistema artesanal. ¿Alguien de ustedes me podría decir un artículo artesanal que conozcan? Por ejemplo, en las zonas arqueológicas o así, las blusas que están bordadas a mano, que son como de tela de manta, ¿no? Que tienen, no sé, árboles o cosas significativas dependiendo de la cultura que sean, ¿no? Muy bien, allá. Las ollas, no sé, de barro o de cerámica que tienen dibujos, bueno, están pintadas. Muy bien. ¿Esto qué características va a tener? En primera instancia, son únicos. Son únicos, exactamente, y de ahí su valor. Son productos 100% originales. La persona no la vamos a llamar obrero, sino es un artesano, es un artista. Son artículos que se producen uno por uno. Tenemos que terminar primero uno y para pasar a hacer otro. Son artículos caros, artículos únicos, como ya lo decían ustedes, porque así yo utilizo el mismo material, utilizo el mismo procedimiento, no me va a salir lo mismo. Si estamos hablando de las ollitas de barro, no me va a salir la ollita de barro igual a la anterior que hice. Son artículos 100% únicos, se requiere de la fuerza humana para poderlos hacer, no hay una maquinaria especial que me ayude, por eso se llaman artesanales, porque vienen del uso propio de mecanismos musculares para poderlos hacer. Estos productos, por lo regular, el precio que se les pone van a depender de la fuerza que utilice la persona para realizarlos, y esa va a ser la ganancia que esa persona va a tener sobre su producto. Pero en ese aspecto hay una gran desventaja, que no todas las personas quieren o tienen el valor de pagar lo que se pide. Entonces, con el paso del tiempo, lo que ha provocado pues, es que se vengan en disminuir el costo y realmente es feo porque pues ahora sí prácticamente cuesta demasiado el realizarlas para que sea muy poco por lo que uno pague por ellos. Lo que dice su compañera es algo muy cierto.
Cada vez estamos dejando un poco más atrás lo que son nuestras artesanías y estamos inclinándonos un poco más al producto fabril, y es por eso que las artesanías muchas veces ya no las vemos tan cotidianamente, y es ahí la importancia de este tema para crear conciencia en lo que cuesta un trabajo artesanal y lo que cuesta un trabajo fabril, y que nosotros le demos el valor que realmente requiere estos productos. El trabajador artesano podía trabajar desde casa, no era necesario que se fuera a un taller, que se fuera a un lugar específico. Él puede trabajar 100% en casa y sin ningún problema ahí puede terminar su producto, y ya cuando lo tenga terminado lo puede vender. Y como les decía, el precio que le ponga va a ser de la fuerza que él empleó para hacerlo, y lo que gane pues va a ser 100% su sueldo. Tenemos el otro sistema, que es el sistema fabril. Todo lo contrario del anterior. Aquí ya no es un artesano, aquí ya es un obrero que está 100% trabajando en una fábrica, como dice su nombre. Se producen grandes cantidades de producto. Podemos tener fábricas que en un día nos hagan tal vez la producción que de manera artesanal nos harían en un mes esas personas. ¿Cuál es una de las ventajas de esto? Que ya la maquinaria va a estar más precisa y ya podemos avanzar cada día más con mayores producciones, podemos tener más intercambio. También, bueno, se maneja bien lo que es la reducción de costos. Se reducen costos. Ya no ocupo 10 personas para hacer una playera, solo ocupo una y una máquina y ya acabó. Así es, así es. Entonces tendríamos que ver estos dos sistemas. Dentro del desarrollo comercial surge, una vez que empiezan a establecerse las fábricas, las empresas empiezan a producir y a producir y a producir, y ahora resulta que ya había mucha producción, pero no había en qué transportarlos. Se desarrolla poco a poco con esto el comercio, y con esto vamos a tener que hubo dos revoluciones. La revolución, la primera, que era 100% el uso de carbón para sistemas de combustible, y en la segunda, donde ya empieza el uso del petróleo y como consecuencia la electricidad. Y esto nos da el desarrollo de una maquinaria automotriz y por lo tanto un trabajo ya más especializado. Dentro de algunos inventos que podemos destacar de la revolución industrial, ya les decía, la hiladora mecánica, la máquina de vapor, el telar mecánico, y dos inventos muy grandes, que fue el barco de vapor y la locomotora, que sirvieron como medios de transporte para la transformación del comercio y para llevar los productos de un lugar a otro. Las transformaciones sociales que vamos a ver en este tema es que ya no son dos clases, que ya no es una sola clase, sino ahora son dos, que es la proletariada y la burguesía. Las jornadas crecen mucho, iban hasta 18 horas, hubo mucho desempleo, se inician poco a poco las ciudades, la vida familiar se quebranta. ¿Por qué? Porque ahora el artesano que vivía con su familia tenía que emigrar a una ciudad para poder solventar los gastos de casa y poder mantener a su familia. Se acaba la producción en los talleres y por lo tanto se inician lo que son las fábricas, y con esto la migración hacia las ciudades principales. En consecuencias ambientales pues está la explotación de recursos, el agotamiento de estos, contaminaciones y sobre todo la contaminación de la atmósfera por todos los gases emitidos por las fábricas. Ya para finalizar, solamente quisiera preguntarles a ustedes, después de lo que analizamos, ¿cuál es la trascendencia de este tema que pudiéramos tener hasta nuestros días? Que todos los procesos tienen una acción. O sea, para todo lo que tenemos un cierto proceso, y dependiendo de lo que sea, nosotros podemos determinar si fue un proceso artesanal o uno fabril. Y nosotros, no sé, a lo mejor imaginarnos, tengo algo y a un señor le costó 10 días hacerlo y a mí se me rompió ahorita, ¿no? En 2 minutos. Y me compré una playera que se hizo en 2 segundos, y aquí digo, sabe bonita y la cuido siempre, ¿no? Y no le damos el interés ni la aportación que merecen unas ciertas cosas, no sé, yo lo sé. Bueno, y como ya usted igual lo mencionó antes, ahora ya
nos modernizamos, porque como lo mencionó, utilizábamos antes el arado y ahora ya utilizamos lo que son los tractores. Todo esto se realiza en menor tiempo y con menos gente, aunque esto también condujo consecuencias, ya que se produjo desempleo y pues cosas así que aunque son menos gastos, pero la gente hubo más desempleo. Bueno, también otra cosa sería que gracias a la revolución industrial, bueno, en la actualidad también ya crece la población y gracias a la revolución industrial pues se obtienen más prendas o más cosas que nos sirven a nosotros, porque si fuera el sistema artesanal pues no alcanzaría a abastecer a tanta población. Como conclusión, dejaríamos entonces que la revolución industrial nos ha traído muchos cambios, pero también nos ha traído poco a poco dejar atrás lo que son nuestras artesanías. Entonces tendríamos que tener más relevancia o tendríamos que valorar un poquito más el trabajo artesanal y también ver los beneficios que nos trae todo lo que es este acontecimiento hasta nuestros días. Tenemos inventos que hasta la fecha podemos seguir utilizando, y si alguno de ustedes quisiera abordar más sobre el tema, tenemos la bibliografía que se utilizó, que es la de Julia Rodríguez y la de Gloria Delgado, con libros de historia. Para concluir el tema, este es un experimento que ustedes pueden hacer desde casa, solamente se utiliza lo que es un Tetra Pak y una vela. El barquito se va a ir desplazando poco a poco, solito, solamente con la fuerza de la vela. Una vez que empieza a calentar lo que es el aluminio que tenemos acá, el barco empieza a generar un movimiento debido a que va saliendo el vapor aquí en los tubitos que tienen acá, y eso va a permitir el impulso de Vamos a ver que el mecanismo que se utilizaba en la revolución industrial era 100% a base de carbón, y consistía en este mecanismo precisamente calentar, para que una vez que ya calentara esa agua y ese vapor empezara a hacer una energía mecánica y empezara a deslizar los aparatos o los artefactos que ellos ponían ahí, llámese máquina o llámese barco, como el que tenemos aquí. Aquí nos faltó un poquito más de agua, pero ahí podemos ver el movimiento. Solamente con el calor de la vela y con el vapor que va saliendo, va avanzando el barquito, o podemos ver que se va generando ese movimiento. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes sabe quién es el inventor del barco de vapor? Robert Fulton, exactamente. Es al que le debemos este gran invento, que hasta la fecha podemos tener el uso aún y de mucha utilidad para viajes o para comercio. Ahí está. Más claro para que lo puedan apreciar. Y solito, sin ningún tipo de movimiento, el barquito va a ir desplazándose. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Les agradezco mucho su atención, que tengan un excelente día.